estos días leyendo el libro de Santiago, un libro maravilloso y glorioso. Ayer yo le decía que la Biblia habla que hay un versículo cuando se le acerca un joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? Porque bueno solamente hay uno, que es Dios. Pero vemos en la Biblia que así como dijo Jesús, que solamente hay uno, que solamente Dios bueno. Pero en la Biblia habla de la gente justa, de los justos, y de los justos vemos esos hombres de Dios que eran intercesores, hombres de Dios como Elías, que dijeron que no lloviera más y dejó de llover, y después volvieron a orar, a clamar al Señor que volviera la lluvia, y de nuevo volvió la lluvia. Pero vemos gente pregonadores de justicia como Noé, un tiempo que la maldad era lo que más se veía, pero había dentro de toda esa maldad, había un hombre que le creía a Dios, Noé, un hombre que duró 100 años construyendo una arca, creyéndole al Señor, que por la maldad del hombre, la humanidad iba a ser anegada de agua, aleluya, y él le creyó y empezó a hacer su arca en un tiempo que, hermano, en el tiempo de Noé nunca había llovido. Decía que solamente había un rocío que salía de la tierra y regaba todo, pero esa generación nunca había visto agua. Pero Noé creyó en eso, en que esa persona que entraran en esa arca se iban a salvar. Por eso dice que Noé pregonador de justicia. Pero vemos cómo José, un hombre que fue de su propia familia, lo tratan de matar, pero también lo vendieron como esclavo a los egipcios, pero él perdonó a los hermanos y lo ayudó en un tiempo de necesidad y hambruna. Él no tomó venganza, José no tomó venganza, hizo justicia. Pero vemos gente también así, Dios de la gloria, como Moisés. Moisés, hermano, ahí es que vemos lo que es la intercesión y la justicia de que el hombre debe de tener, incluyendo que me saltó un poquito a Job, una persona que lo tenía todo, era bien bendecido, y el Señor permitió que el enemigo lo zarandee y le quitó todo, pero Job creyó y siempre le preguntaba al Señor que qué le había hecho, porque Job era una persona que en una generación pagana, que tenían mucho ídolo, mucho santo, mucho diablo que la gente adoraba. Job sabía que había un solo creador y siempre aclamaba a ese Dios que creó todo. Y era una persona monoteísta que creía en un solo Dios, no pagano, de esa persona que creía en muchos dioses. Pero cuando estaba hablando de Moisés, Dios le dice a Moisés, vamos a deshacernos de esta generación mala, yo de ti voy a hacer otro pueblo. Y el mismo Moisés dice, no, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir que nos sacaste de Egipto para que lo deje morir ahí en el desierto? Y vemos cómo eso se llama un intercesor, hermano. Miren, la justicia, cuando una persona es justa, es la diferencia de ser bueno. ¿Qué bueno? El bueno puede, en su forma de verse bueno, justificar que es bueno. Si otra persona le hace algo, porque se supone que él es bueno y le hace bien a todo el mundo, hermano, esa persona lo que hace es que toma represalia. Cuando una persona se cree buena, hermano, que no es justa, son dos cosas diferentes. Lo que hace es que el día que otra gente que les regala muchas cosas, un ejemplo, una persona que sea solidaria y siempre le esté dando dinero a la persona, el día que la otra persona no está ahí para ella, esa persona se lo haya, todo un malagradecido, y se lo saque en cara. El que se cree bueno siempre le pasa eso. Aquí hay un caso muy sonado, que de un youtuber muy sonado. Ahora mismo el nombre se me ha ido, pero él tenía un hijo, que el hijo cometió una falta. El hijo lo que hizo fue que estaba metido en la delincuencia, una persona que no tenía necesidad de eso, y su hijo estaba haciendo cosas malas. Y él, como él le daba dinero a la justicia, como él tenía muchas relaciones, como la justicia lo dejó, como quien dice, solo, pues no se quiso meter en eso. El doctor Nastra, me pone David, Dios le bendiga, porque me lo trajo a colación. Y esa persona empezó a sacarle en cara que él ayudaba a los jóvenes deportistas, que él ayudaba a la justicia. ¿Por qué pasó eso? Porque él se creía que era bueno.
como él ayudaba a esa persona, el día que el hijo hizo algo malo y no lo respaldan, ya para él todo el mundo era malo. ¿Por qué? Porque ese caso, aunque después salió a público, ese caso duró 2 meses, hermano. Esa familia de de ese muchacho joven que murió, andaba atrás de que le hagan justicia, eso estaba callado. Y lo bonito que la población estaba siendo partícipe de ese acto de delincuencia. ¿Por qué? Porque eso era un secreto a voces, todo el mundo sabía eso. Y nadie hacía nada. Y la familia iba, hasta que eso entró a las redes. Se supo de una forma ya, se puede decir, a nivel mundial, internacional. Y ahí empezó a hacer el proceso. Por eso duró 2 meses callado. 2 meses que toda la policía, la investigación, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque esa persona, como hacían cosas dándole a la persona, se creen buenas, y el día que hay que hacerle justicia, ellos se creen que son intocables, creen que a ellos no se le puede hacer justicia, y ahí es que entra la persona que se cree que son buenas. Ahora, el justo actúa diferente, hermano. El justo, cuando una gente de justicia, hace como Moisés, que sabiendo que Moisés, siendo el líder, Moisés, Dios dándole esa ventaja, mira, el Dios de la gloria, diciendo que va a ser un pueblo de mí, el Dios todopoderoso, míralo aquí. Bueno, este es el respaldo del Dios de la gloria. Me va a ser un pueblo nuevo que se someta a mí, porque Moisés se le estaban revelando los líderes, diciendo que ellos también podían tener liderazgo igual que Moisés. Y Moisés, hermano, Coré se le viró. Todos esos líderes estaban yendo en contra de Moisés. Y Moisés estaba viviendo una situación de opresión, y en medio de esa opresión, en medio de esa circunstancia, Dios le dijo, mira, vamos a resolver esto, vamos a destruir este pueblo y vamos a hacer uno nuevo, y ya. Y Moisés dijo, no, ¿qué van a decir los del otro pueblo? Que tú lo sacaste de Egipto para después dejarlo morir aquí en el desierto. No, no haga eso. Bueno, eso se llama hacer justicia, que en el tiempo que usted está siendo oprimido, en el tiempo que usted, la persona que usted nunca le hizo nada, que usted siempre le ha ayudado, que usted siempre le ha dado la mano, que usted siempre está ahí, y esa persona le falla, usted actúa con amor y actúa con misericordia y dice, no, esa persona necesita ser restaurada. Esa persona necesitan que lo ayuden. Eso se llama misericordia. Eso se llama hacer justicia. Por el que se cree bueno no actúa con justicia. Eso hay dos cosas diferentes y la persona confunde en eso. Dicen, creen que el bueno practica la justicia. No. Por eso dice que bueno nada más solamente un Dios, nada más es Dios. Porque Dios sí puede ser bueno y al mismo tiempo ejercer una justicia. Pero el ser humano no tiene esa capacidad. El ser humano, cuando se cree que es bueno, se cree perfecto, y ellos no ejercen la justicia. El que se cree bueno no practica la justicia, hermano amado, porque se creen intocables, creen que todo el mundo debe de servirle, aleluya. Pero también Abraham, hermano, Abraham le dijo a Dios, cuando iban a destruir a Sodoma, él le dijo, y matarás tú a los justos con el injusto, al Dios de la misericordia. Y el Señor le dijo, bueno, si hay 50, no lo haré. Y siguieron con 40, y siguieron con 30, y siguieron con 20, y siguieron con 10. Bueno, hermano, parece que en el tiempo en el tiempo de Sodoma solamente a Lot, que había solamente que sacarlo de su familia, porque ahí la cosa estaba grave, hermano. En Sodoma, en verdad, ahí estaba grave, y hubo que destruir a Sodoma. Pero el Señor vio a Lot el justo, dice en el Nuevo Testamento, que vio a Lot como un hombre justo, y Lot y su familia fue sacada. Los ángeles fueron y salieron con Lot y su familia. Eso es que ahí nosotros vemos la justicia de Dios, y lo que entendemos que es la justicia del hombre, o cómo el hombre debe de actuar con justicia, y es cuando actúa con misericordia, cuando usted tiene un puesto, que usted tiene que actuar de una forma, sabiendo que tiene que actuar de una forma, primero mire si usted puede tener misericordia y justicia para hacer la cosa, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hoy en Santiago vamos a terminar el capítulo 5, alabado sea el Señor, y hoy va a ser un tema que es muy espiritual, hermano. Yo quise hacer una introducción de lo que dije ayer, pero hoy el tema va a ser, compartan esta transmisión, el tema va a ser muy espiritual, porque tiene que ver con la salvación, y tiene que ver con la salvación, que es la parte que a veces cuando no somos creyentes no la conocemos, que dice la Biblia que la persona que todavía no acepta el Señor está muerta. La Biblia lo llama el impío,
El que no es creyente, la Biblia lo llama como muerto, como una persona muerta. Y decimos, ¿y cómo muerto? Si ella respira y habla, no. Es una parte espiritual. Dice que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, hermano. Por creer, por fe en Jesús. Y si usted no cree en la salvación, usted es lo que está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted no cree en las promesas y en lo que es la vida eterna, que solamente Dios la puede dar. Ahora, hoy vamos a entender eso, pero vamos a entender qué le toca a nosotros, lo que hablamos la palabra, de poderle predicar al otro, lo que es la muerte, pero la muerte espiritual. Adivinen, no, porque no estamos en adivinanza, lo que dice la palabra, que es lo que yo quiero poderle administrar a ustedes. Dice que es por la verdad. O sea, la verdad de la palabra es lo que hace que nosotros estemos muertos o vivos espiritualmente. Dice la misma palabra, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, la palabra de Dios es la que es la forma de poder decir si estamos vivos o muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente espiritualmente podemos revivir de una forma, y es a través de Jesús. Se bendiga indefinitivamente, mucha sabiduría, discernimiento. Dios le bendiga, Ovaldo Gómez. Que la paz del Señor esté con usted y su familia. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, y hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar de las personas que, conociendo la verdad, que predicándose el evangelio, después vuelven a dudar de lo que ya creyeron, pero sobre todo que empiezan a menguar su fe, y quizá por la situación que están viviendo, le están pasando, quizá por alguna tribulación, por algo que están viviendo, empiezan a dudar de la promesa de Dios, y que Dios toda su promesa la va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero terminar el versículo 5, ya terminar lo que es Santiago 5, y vamos a leer los dos últimos versículos, que es el versículo 19 y 20. Y quiero que usted me ponga mucha atención, porque aquí estamos hablando de la vida eterna, hermano, y es lo más importante. Yo oro por ustedes, el Señor hace la obra por la sanidad, hace el milagro para la gloria de Dios, aleluya. Pero aquí estamos hablando lo que tiene que ver con nuestra eternidad, la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alabado sea el Señor, así mismo, el Dios de la gloria. Vamos a leer Santiago 5 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice la palabra: por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Escuchen, hermanos, lo que dice este versículo. Hermanos, primero dice hermanos. Estamos hablando que es de hermano entre creyentes, de personas que saben que esto es un canal cristiano, que nos estamos juntando para ir aprendiendo, edificándonos, pero sobre todo para ir buscando de Dios. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitudes de pecados. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una alma. Dice en la Reina Valera 1970, dice, salvará de muerte un alma o una alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Salvará una alma cuando uno pueda enseñarle a una persona que se ha extraviado de la verdad, que está en falta, ¿sabes? Que se ha alejado de la verdad y de lo que es el evangelio. Y lo primero es que tenemos que entender qué es la muerte, antes de entender la verdad, porque la verdad vamos a entender después qué es lo que hace que nosotros podamos tener la vida eterna, o sea, nuestra vida eterna, nuestra alma tenga la vida eterna.
Y primero necesitamos entender qué es la muerte. Bueno, la muerte, bíblicamente, cuando habla de la muerte de una persona que se va sin Cristo, estamos hablando que muere dos veces. Muere físicamente, que es la que vamos a padecer todo aquí vamos a tener esa. La muerte física, todo, el creyente y el no creyente, todo vamos a experimentar la muerte física. Y la segunda muerte solamente la obtienen no los creyentes, sino las personas que se van sin Cristo. ¿Por qué? Porque mueren dos veces. Mueren físicamente y mueren una segunda vez espiritual. ¿Por qué? Porque reciben lo que la palabra habla, que van a ir a una condenación o a un juicio. Ahora, la persona bíblicamente, la Biblia dice que cuando mueren en Cristo, lo que hacen es que duermen. La Biblia no llama al creyente una muerte segunda, sino que duermen. ¿Cómo duermen? Porque va a llegar un tiempo a donde todo va a ser restaurado, y dice la Biblia que el mundo va a ser restaurado, la salvación a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, a veces es muy difícil hasta explicarlo, hermano, lo que es morirse dos veces, morir una vez. Yo mismo como estudioso de la palabra, y para poder transmitirla, se hace hasta difícil, porque en lo espiritual podemos entender lo físico, lo que vemos, pero lo espiritual, que es algo que no vemos, es más difícil de entenderlo. Bueno, la misma palabra del Señor nos va explicando un poco para ir entendiendo qué es la muerte espiritual. Y para entender un poco de la muerte espiritual, yo busqué a Efesios capítulo 2, igual el del versículo 1 al 10, para que ustedes puedan entender qué habla Efesios de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, y vamos a leer desde el 1 al 10. La palabra dice: y Él os dio vida a vosotros. Hablando de Jesús. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, dice, hablando de Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. Aleluya, gloria a Dios. Eso quiere decir que aquellas personas que no entregan su vida a Cristo, que aunque están vivos físicamente, estábamos muertos. Dice así mismo: estabais muertos en vuestro delito y pecado. Eso es que antes que nosotros conociéramos de Cristo, aunque vivíamos y respirábamos y comíamos, pero espiritualmente vivíamos muertos. Eso es lo que está diciendo Efesios capítulo 2 en el versículo 1. Y seguimos leyendo el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso dice que aquellas personas que ya vinieron al Evangelio ya no andan muertos, sino que ya están vivos a través de reconocer la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aleluya, gloria sea el Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Yamilka, Dios le bendiga. Gabrión, Dios le bendiga. David, Toña, Dios le bendiga. Hermana Amada, vamos a orar por usted. Tom, Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que se siguen conectando. Jehová es mi pastor, nada pasará. Dios le bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Seguimos en el versículo 2, aleluya, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso dice que es un espíritu que gobernaba a la persona, que era el espíritu de la desobediencia, de que no conocíamos, vivíamos en la cosa del mundo. Seguimos en el versículo 30, los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Eso indica, hermanos, que aquí todo el Señor, por su misericordia, aquellos que estamos predicando el Evangelio y hemos entregado nuestra vida, en algún tiempo tuvimos igual que aquella persona que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Porque dice: nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero aquí viene lo lindo, hermano, ese pero en la palabra es maravilloso. Cuando habla de Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aleluya. Eso vemos con lo que nos amó. Eso es un amor por siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro, hermano. Aunque aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aleluya, gloria a Dios. Esta gracia, hermano, yo un día voy a tener que hacer un estudio. Esta gracia es gracia sin ese, no es gracias, sino gracia. ¿Por qué gracia sin ese? Porque es una gracia inmerecida. Es una gracia que se puede decir que sobrepasa todo el entendimiento. Es una gracia que no espera que uno le devuelva a Dios porque uno le tenga que pagar, hermano, porque Dios por su misericordia nos ha dado la vida eterna. Por eso dice gracia sin ese, aleluya, gloria a Dios. Un día le voy a dar la diferencia de gracia y gracias para que ustedes entiendan un poquito mejor. Dice, por gracia soy salvo, y justamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Alabado sea el Señor. No por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Aquí habla de lo que es la vida espiritual de nosotros, hermano. Cuando el Señor nos revivió espiritualmente, que andábamos muertos en nuestro delito y pecado, hermano. Aquellas personas que no quieren aceptar al Señor, que es una salvación por misericordia y por gracia inmerecida, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque andan en su delito y su pecado, y el Espíritu Santo, como no mora en ellos, no los reduye de pecado. ¿Por qué? Porque no han conocido la grandeza de la gracia de Dios en su vida. Hermano, al final de la oración vamos a orar para que aquella gente que quieren aceptar al Señor, para que puedan vivir espiritualmente. Hermano, aunque usted respire, aunque usted baile, aunque usted cante, aunque usted brinque, aunque usted trabaje, aunque usted duerma, aunque usted tenga hijos, familia, aunque usted haga todo lo que haga aquí terrenalmente, si usted no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente. Y si usted se va así, muerto espiritualmente, así se va a quedar. Solamente puede vivir espiritualmente aquella persona que acepta la gracia del Señor a través de su Hijo amado Jesús. Bueno, pero ¿qué es la verdad? Porque hay muchas religiones, hermano, y hay mucha gente que predica igual que yo. Ahora la Biblia dice que también hay la gente que se han apartado de la verdad. Nosotros, el creyente, si podemos volverlo a la verdad de nuevo, lo que se han desviado, nosotros vamos a salvarle su alma, pero también muchos errores de lo de ellos serán cubiertos a través de la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué nosotros podemos decir que es verdad en la Biblia? ¿Dónde está la verdad bíblica? Bueno, el mismo Efesios 1, el apóstol Pablo, viendo tanta confusión en la iglesia de Éfeso, ve que ellos se han ido extraviando en esa iglesia, y es necesario que él mande una carta a los efesios explicándole que si ellos se debían de la verdad, ya automáticamente ellos no se van a perder. No es porque la salvación se pierde, hermano. La salvación no se pierde. Cuando usted acepta al Señor, usted ya es salvo automáticamente, y esa salvación no se pierde. Pero si usted se debía de ese camino, no es que la salvación se perdió, es que usted, cuando fue a recibir eso, usted no estuvo ahí. Cuando usted se le fue a entregar eso, usted se desapareció y no estuvo ahí. Pero ¿y para dónde cogió? Al que se le va a dar el cuerpo glorificado, pero no está aquí, no lo veo.
y yo lo dejé aquí. Bueno, la Biblia habla de 10 vírgenes, de 10 personas, de 10 hermanos que ya habían aceptado el Señor, y 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Bueno, las cinco insensatas parece que se descuidan, hermano, y su aceite le fue bajando. Pero las 5 prudentes se fueron fortaleciendo y mantenieron creyendo la verdad. Bueno, así mismo es esa gracia que no se pierde, esa salvación que no se pierde cuando aceptamos a Cristo. Pero el día que se va a coronar, el día que a usted usted se va a presentar, usted no está ahí a donde el Señor lo dejó y usted de repente está en otro camino y se fue por el camino ancho, porque usted creyó que el que Dios le dijo que caminara, ese no le era. Bueno, ya usted mismo se desvió de ese camino. Por eso la Biblia dice que hay una verdad. Bueno, la verdad de Cristo, en el versículo que yo voy a leer, hay 3 verdades bíblicas, hermano, que tienen que ver con lo que es la verdad de mantenernos en el camino de la salvación, que es la redención, y la redención, que es la salvación, que es una promesa, que todos tenemos acceso a esa promesa solamente por creer en la obra que hizo Jesús. Dice, ¿por qué? Por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. Eso nos lleva, pero mediante la gracia viene la salvación mediante la fe. Mediante la fe en que en Cristo Jesús. Eso dice, hermano, que si usted deja de creer en la promesa, deja de creer en Cristo, empieza quizá por una mala doctrina, una mala enseñanza, a decir que Cristo no es Dios, que Cristo no resucitó, no ascendió al cielo, no está sentado a la diestra del Padre. Todo lo que la Biblia habla de la resurrección y crucificación de Cristo. La Biblia no enfoca mucho que usted debe de ser un doctor en la ley, usted debe de saber, usted debe ser un rabino, conocerse la Torá, conocerse cuáles son todos los profetas. No, hermano. La gracia, algo espiritualmente se puede decir algo muy sencillo, es algo que usted no tiene que hacer nada, ni siquiera dice que es por obra, es por fe, no por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Lo que usted no puede dudar de lo que Jesús dice en que usted va a tener una eternidad, va a recibir un cuerpo glorificado, Jesús regresa en su segunda venida, porque el versículo que yo voy a leer detalla todo ese acontecimiento bíblico que tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a ir de nuevo a Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer desde el 7 al 14. Vamos a seguir en Efesios 1 y vamos a leer solamente del 7 al 14 para empezar ya el tiempo de oración. La palabra dice en Efesios, hablando de la verdad bíblica, en cuanto a que usted no se desvíe del camino de la salvación, y dice, empezamos a leer el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, del 7 al 14, voy a leer. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿en quién tenemos redención? Redención, aleluya, gloria a Dios. Eso es la salvación, hermanos. Redención es salvación. Por su sangre, aleluya. ¿Por qué? Por la sangre derramada de nuestro Rey, Señor y Salvador. Aquí la misma palabra en Efesios va a ir explicando qué es la verdad de Dios, qué es lo que no inclina, no nos deja desviar a la promesa de la salvación eterna. Voy a volver a leer el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de qué? De pecado, según la riqueza de su gracia. El versículo 7 nos explica esas 3 formas de lo que Jesús vino a hacer aquí. El perdón de nuestro pecado, la redención, que es la salvación, y la gracia, que es lo que el Señor nos da inmerecidamente. Aleluya. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio aquí, hermano, no es algo que ustedes conocen. Dios le bendiga a mi hermano Papa Comunicaciones. No es el misterio de que algo oculto, no. Es algo que se le reveló al hombre, algo que no se le había revelado anteriormente, pero ahora la Escritura, el Nuevo Testamento, le fue revelado por medio de los apóstoles al tiempo de la gracia, que es a la iglesia donde estamos ahora, hermano. Dice, sigo leyendo, según su beneplácito. Eso es que el Señor le plació, hermano,
que nosotros los gentiles, que el mundo sea salvo a través de la resurrección de Jesús. A Dios le plació por su, se puede decir, por su soberanía hacerlo de esa forma, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea el Señor. Es decir, que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que en algún tiempo Jesús iba a venir aquí a la tierra, hermano, desde antes de la fundación del mundo, pero fue algo que no estaba revelado ni siquiera a los ángeles, hermano, ni a nadie. Por eso Satanás se rebeló contra Dios, nunca supo, hasta que Cristo no vino. Eso era algo que estaba escondido, esa redención, esa salvación. ¿Por qué? Porque los judíos están esperando un Mesías todavía, pero los judíos están esperando es un Mesías terrenal, alguien que venga a ser su rey, alguien que venga a resolverle todo su problema y que ellos vivan en paz. O sea, ellos en ningún momento quisieron recibir a Jesús, porque ellos en ningún momento entendieron que había que hacer una redención espiritual. ¿Por qué? Porque ya nosotros veníamos de una caída de Adán y Eva y había que trabajar con nuestros corazones. ¿Cómo? Aceptar nuestro Dios, reconciliarnos con nuestro Dios voluntariamente. ¿A través de quién? A través de Jesús, reconociendo que solamente a través de Jesús podíamos llegar a esa redención. Solamente a través del Hijo podemos llegar al Padre. Eso era algo que estaba escondido. Hasta que el Señor determinó el tiempo, que Él determinó que ya Jesús tenía que venir a nacer aquí en la tierra. Aleluya. Eso hace 2000 años, hermano, ha pasado eso. 2000 años hace que Jesús vino. Seguimos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por la soberanía de Dios, Él decidió que hace 2000 años Jesús tenía que venir. Porque, mire, yo he estudiado eso, hermano. ¿Por qué Jesús tenía que venir hace 2000 años? Bueno, para eso tienen que estudiar historia, geopolítica y estudiar muchas cosas para entender por qué. Porque había un cumplimiento bíblico. Miren, yo le voy a decir algo que yo he aprendido en los estudios míos bíblicos. La palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para mentir. Miren, si el enemigo había podido obstaculizar, vamos a suponer, e impedir que se hagan los cumplimientos de lo que era la venida de Cristo, iba a dejar a Dios como mentiroso. Hay dos cosas que el enemigo, si había podido, hablando de Satanás, que el Señor los reprenda, si había podido impedir que se cumplieran dos cosas, Dios había quedado como mentiroso. ¿Por qué? Porque eso bíblicamente no se habían podido cumplir lo que ya estaba escrito en la palabra. Ejemplo, ya estaba escrito en la palabra, en Isaías, en los profetas, que Jesús tenía que morir en un madero, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos en el tiempo de Roma, hace 2000 años, Roma acostumbraba a que la gente que ellos, cuando hacían un juicio, determinaban su castigo, era a través de ese procedimiento, de ser crucificado. ¿Qué pasa? Si nos vamos en el tiempo moderno ahora, si una persona comete un delito, ahora hace varios años atrás habían dos formas, que duró muchos años y todavía hay una que se sigue implementando, que es la muerte por inyección letal y lo que es la silla eléctrica. En Estados Unidos, en algunos estados, vemos que se usaba la silla eléctrica y la inyección. Pero la silla eléctrica, por la forma tan horrible, porque a veces fallaba, dejó de experimentarse y siguió usándose la inyección letal. ¿Qué pasa? Ahora mismo no hay muerte a través de crucificación. Sé que Dios ya había establecido en la eternidad que justamente, exactamente en el tiempo que estaba Roma, era que Jesús tenía que venir a nacer. O sea, la sabiduría, la omnisciencia de Dios es tan grande que
para que los mismos lectores y nosotros mismos por fe creyéramos en lo que la palabra dice, podemos entender cómo Dios fue haciendo las cosas mientras Él la va revelando a través de los tiempos. Todas las profecías son progresivas y lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es que uno ha podido entender cómo se fue cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, pero fue revelada en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora en la iglesia, ahora en la gracia, ahora a través del Espíritu Santo de Dios, nos va dando el entendimiento cómo las profecías se van a ir cumpliendo. Sabemos que estamos esperando la segunda venida de Cristo y ahora estamos viendo que estamos en principios de dolores, que son Mateo 24, Lucas 21, o sea, viendo que la profecía bíblica de los últimos tiempos está muy cerca. Y así se van progresivamente revelando las profecías. Y yo fui entendiendo esa parte ahí, porque Jesús hace 2000 años tenía que venir exactamente. Y otra curiosidad, yo no sé si algunos de ustedes saben, que antes decía, había un camino, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto no es casualidad. A Roma le decían que todos los caminos conllevan a Roma. En el tiempo de Roma es una frase que se decía, todos los caminos conllevan a Roma. En el tiempo de Roma empezaron a hacerse muchos caminos a donde de una provincia a otra empezaban a través de esos caminos, iban los peregrinos y a llevar la mercancía y Roma fue que empezó a hacer todos esos caminos, implementó todos esos caminos y justamente en ese mismo tiempo nace Jesús, justamente a donde estaba esa terminología que se usaba, que todos los caminos conllevaba a Roma. Y asimismo la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. O sea que cómo vemos cómo es la grandeza de Dios, cómo 1000 años antes se profetizaba lo que era la venida de Cristo y cómo todo se fue cumpliendo. Y así mismo va a ser con su segunda venida, hermano, que también está profetizada. Seguimos en el versículo 2. A fin de que seamos en versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, vosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Dije que lo iba a leer hasta el 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, aquí esta es la verdad, hermano. ¿Cuál es la verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya, gloria a Dios Padre amado. Aquellas personas que ya han sido selladas por el Espíritu Santo, que ya entregaron su vida a Cristo, es la verdad, y eso se llega a través del evangelio de salvación, a través de la prédica de la palabra y a través cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el unigénito de Dios y que usted le quiere entregar su vida a Jesús. Si usted se sale de esa verdad, hermano, hay que seguirle predicando para que si usted tiene una confusión, usted vuelva de nuevo a la verdad del evangelio y no se desvíe y su alma no corra peligro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, hay mucha oración. Dice Margeli, Dios le bendiga. Griego, puedo entrar, varón, puedo entrar, Dios le bendiga. Usted está aquí ya adentro, hermano. Todos están aquí, Dios le bendiga. Solamente estaba dando una palabra. Vamos a entrar en el tiempo de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lindo mensaje. Gloria a Dios. David, Leiva, Adame, buenas noches, bendiciones. Yamil, que Dios le bendiga a los hermanos que se están conectando por primera vez. Buenas noches. Toña, Dios le bendiga a todos sus hermanos amados y queridos que están aquí toda la noche. Jehová es mi pastor, Dios le bendiga. Hermano, vamos a entrar en el tiempo de oración. Tengo muchas oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. David, Adame, gloria a Dios.